Bueno, cambiamos de tema. El ministro de Defensa alemán ha criticado los planes de la administración Trump para Ucrania. En una reunión de la OTAN en Bruselas, Boris Pistorius lamentó lo que calificó de concesiones a Vladimir Putin después de que Donald Trump asegurara que estaba dispuesto a iniciar un diálogo sobre Ucrania con el presidente ruso. El secretario de Defensa de Trump negó que las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos fueran una traición a los soldados ucranianos. Segundo día de la cumbre de la OTAN en Bruselas con el futuro de la alianza en cuestión. Estados Unidos puso nerviosos a sus aliados europeos al anunciar Trump que negociaría con Rusia sobre Ucrania sin su participación y descartando además el ingreso de Ucrania en la OTAN mientras insistía en que Europa tiene la responsabilidad de detener la maquinaria bélica rusa. El secretario de Defensa defendió la llamada de Trump a Putin. No hay ninguna traición aquí. Hay un reconocimiento de que el mundo entero y Estados Unidos están comprometidos e interesados en la paz, una paz negociada y, como ha dicho el presidente Trump, en detener la matanza. Y eso requeriría que ambas partes reconocieran cosas que no quieren. Según Hegseth, cualquier solución realista al conflicto implica concesiones por parte de Ucrania, unas declaraciones que critican sus aliados de la OTAN. Es lamentable que la administración Trump haya hecho concesiones públicas a Putin antes incluso de que hayan comenzado las negociaciones. En mi opinión, habría sido mejor hablar solo en la mesa de negociaciones de la posible adhesión de Ucrania a la OTAN o de la posible pérdida de territorio del país. La OTAN tendrá que encontrar la manera de pagar la factura y asumir el liderazgo en la seguridad de Ucrania y de Europa. Estados Unidos insiste en que los países miembros deben aumentar el gasto en defensa del 2 al 5% de su Producto Interior Bruto, pero casi un tercio de los 32 miembros del bloque ni siquiera cumplieron la directriz del 2% del año pasado. Tenemos que gastar más, no solo porque Estados Unidos espera que Europa asuma su parte y pague lo que le corresponde, sino también porque sabemos que la amenaza procedente de Rusia y de otros adversarios es cada vez mayor. Los principales socios europeos en materia de seguridad observan con cautela las acciones de Trump e insisten en la necesidad de involucrar a Ucrania. Los preparativos para el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Rusia alimentan el temor a que el nuevo gobierno estadounidense pueda forzar a Kiev a un mal acuerdo de paz. Y vamos ahora a Bruselas, ampliamos con María García Sornosa. María, Donald Trump habló primero con el presidente ruso Vladimir Putin antes de informar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, alimentando así los temores de que planea una resolución que favorezca a Rusia. ¿Cómo están reaccionando los europeos a todo esto? Sí, pues Silvia, aquí entre los aliados europeos existe una mezcla de preocupación y de enfado, no solo por el orden de esas llamadas, sino por todo lo acontecido en las últimas 24 horas, que no es otra cosa que Estados Unidos ha excluido a la Unión Europea de la mesa de negociación, a pesar de que han sido los europeos los que han pagado el 60% de la ayuda a Ucrania durante estos 3 años de guerra. Exceptuando a Hungría, el mensaje que sale de la Unión Europea es unánime: nada sobre Ucrania sin Ucrania, y la Unión Europea merece un sillón en esa mesa de negociación. Como decíais, algunos pesos pesados como Alemania han sido especialmente duros, criticando que de alguna forma Estados Unidos ha vendido a Ucrania en bandeja de plata, imponiendo condiciones como la no entrada a la OTAN o la cesión de parte de su territorio antes incluso que de empezar a negociar con Vladimir Putin. También muy clara y muy firme Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia comunitaria, que ha advertido de que una paz con estas condiciones no saldrá bien. Bueno, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en Bruselas dijo a los aliados europeos que asuman la responsabilidad de la seguridad convencional en el continente. Hegseth volvió a comprometerse con la OTAN, pero parece que algo ha cambiado, ¿no? ¿Cómo han reaccionado allí en Bruselas ante esto?
Sí, Silvia, es cierto que la administración Trump no está amenazando con sacar a Estados Unidos de la Alianza Atlántica, algo que sí que vimos durante el primer mandato, pero el cambio de paradigma es patente. Estados Unidos exige ya a Europa que asuma las riendas y se haga cargo de su propia seguridad. Bloomberg cuantifica todo esto en más de 3 billones de euros, lo que abocaría a la Unión Europea a la asfixia financiera. El jefe del Pentágono ha sido muy claro durante estos días aquí en los cuarteles generales de la Alianza Atlántica. Ha dicho muy claro que la prioridad de Estados Unidos no es ya Europa, sino la región Indo-Pacífica y contener a China. ¿Y cómo responden aquí en la Unión Europea? Pues los socios europeos sí que dicen estar dispuestos a aumentar su gasto militar, pero de alguna forma se sienten abandonados por el que hasta ahora era su gran aliado y sobre todo su gran valedor y protector de seguridad. Muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Un placer. Bueno, lo dicho en un principio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no estaba incluido en esas conversaciones con Trump, una señal alarmante para el gobierno ucraniano. Lo analizamos con nuestra enviada especial a Kiev, Carolina Chimoy. A casi 24 horas de esa llamada entre Trump y Zelensky, Carolina, ¿qué reacciones a nivel político y civil ha desatado esa conversación? Bueno, por un lado están las reacciones diplomáticas, Silvia, por ejemplo, las declaraciones del presidente Zelensky el día de ayer, después de haber hablado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decía que está muy contento de ver que Estados Unidos se está preocupando por lograr una paz en la región y de ver que el presidente Trump se está involucrando directamente en esta temática. Eso es lo que dijo Zelensky el día de ayer después de esa llamada. También una declaración oficial por parte del ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, quien dice haber tenido una llamada hoy con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que fue una muy buena conversación y que está muy contento de saber que pueden contar con el apoyo de Estados Unidos también para los intereses ucranianos. Sin embargo, esa es la parte diplomática, entre líneas, y ya escuchábamos de Bruselas, también desde Washington, como llevabas en el programa, gran preocupación por parte de todos, también, claro, por parte del equipo de Zelensky, de que se hayan hecho concesiones, de que se hayan prometido cosas sin haberle preguntado, sin haberlo consultado antes con el presidente Zelensky y su equipo. Solamente un día antes de esa llamada, Zelensky, por ejemplo, proponía un intercambio de territorios entre el territorio ruso donde está el ejército ucraniano y las zonas ocupadas por Rusia, algo que Putin ha descartado por completo, así como también la entrada de Ucrania a la OTAN. Es decir, la preocupación está presente también en el ámbito civil, donde muchos de los soldados no quieren ni siquiera pensar en que han estado luchando durante 3 años, quizás en vano. Bueno, difícil saberlo, Carolina, pero sin embargo esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Cuál es el plan de Zelensky y su equipo? Bueno, por ahora Zelensky trata de extenderle la mano, brindarle una opción a Estados Unidos, al presidente Trump. Él sabe bien que lo puede hacer quizás hablando su idioma, por ejemplo, en términos económicos, y es lo que está intentando hacer con las tierras raras, un recurso natural que Ucrania tiene, es decir, metales raros como por ejemplo litio o también otros metales que Ucrania podría ofrecerle a empresas estadounidenses. En las palabras de Zelensky, esto podría crear trabajos para ciudadanos estadounidenses, para empresas estadounidenses, y de esta manera quiere hacer atractivo ese deal, como suele decir Donald Trump. Esto también conllevaría, claro, a que Estados Unidos, si es que estrecha las relaciones económicas con Ucrania, tendría mayor interés también en una cierta seguridad en Ucrania, y esa es la meta final de Zelensky y su equipo. Pero todo esto todavía está sobre la mesa, Silvia, y vamos a ver si esas negociaciones de paz realmente se dan, y si se dan también con Europa y con Ucrania alrededor de esas negociaciones. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde Kiev.